¿Alguna vez te has preguntado por qué, sin entenderlo del todo, tus intentos de atraer a alguien terminan en fracaso? Tal vez no se trata de lo que dices, sino de lo que no dices con tu cuerpo. Hay gestos que parecen inocentes como cruzar los brazos, evitar la mirada, encorvar la espalda, que tienen el poder de apagar tu magnetismo antes incluso de abrir la boca. Porque sí, el lenguaje corporal es silencioso, pero brutalmente claro, y puede destruir la magia antes de que siquiera empiece. En este video, vamos a hacer algo diferente. No solo vas a conocer los gestos que sabotean tu presencia, también vas a entender por qué los filósofos estoicos veían el cuerpo como un reflejo del alma. Ellos sabían que no puedes controlar cómo te perciben los demás, pero sí puedes controlar lo que proyectas. Y eso, amigo, lo cambia todo. Porque lo que proyectas es lo que el mundo escucha cuando tú aún no has dicho una sola palabra. Para que veas con claridad lo que vamos a descubrir hoy, déjame contarte una historia. Había una vez un hombre llamado Carlos, agradable, educado, sociable, pero por alguna razón las personas no conectaban con él. Algo fallaba y no sabía qué. Hasta que un día fue a ver a un sabio del pueblo, conocido por su comprensión profunda del comportamiento humano. El sabio, en vez de darle una charla, lo llevó a una plaza llena de gente y allí simplemente le señaló a un joven. «Mira bien», le dijo, «ese chico no mantiene contacto visual, tiene los hombros caídos, se cruza de brazos como si no quisiera que nadie se le acerque. ¿Lo ves? Aunque no dice nada, su cuerpo está gritando, no te acerques, y eso es justo lo que el mundo le obedece». Carlos lo entendió de inmediato. El problema no era lo que decía, sino lo que su cuerpo decía por él. A partir de ese momento, decidió practicar, frente al espejo, en la calle, en cada conversación. Poco a poco, cambió su forma de estar, su energía, su presencia, y lo que antes parecía imposible empezó a suceder. Porque el cuerpo habla, y quien no lo entrena, se convierte en su peor enemigo. Hoy tú vas a recibir esa misma lección. Una por una, vas a descubrir las señales que tal vez estás enviando sin darte cuenta. Y más importante aún, vas a aprender cómo transformarlas desde la conciencia, desde el autocontrol, desde esa sabiduría práctica que los estoicos dominaban como pocos. Ahora sí, comenzamos. Primera lección: la falta de contacto visual. Hay algo profundamente revelador en la mirada. No solo es una ventana al alma, como suelen decir los poetas, sino también un espejo de tu presencia, de tu fuerza interior, de tu claridad de propósito. Y sin embargo, vivimos en una época en la que cada vez más personas esquivan los ojos del otro como si allí hubiera fuego. Evitan mirar de frente, no por timidez, sino por desconexión, por miedo a ser vistos de verdad, por miedo a que su vacío se note. Y ese miedo, ese temblor apenas perceptible que se esconde tras una mirada evasiva, es el principio del fin de tu magnetismo. Un estoico no teme mirar a los ojos, no porque sea arrogante, sino porque ha hecho las paces con su interior. No busca impresionar, no busca dominar, simplemente está presente. Y eso basta. El contacto visual no es una estrategia, es una manifestación de presencia consciente. Cuando alguien te habla y tú sostienes la mirada sin rigidez, sin agresión, con serenidad, estás diciéndole algo que las palabras no pueden. Estoy aquí, contigo, sin máscaras. Esa conexión, breve pero poderosa, transforma una conversación en un acto de verdad. Pero cuando evitas la mirada, el mensaje que transmites es otro: inseguridad, dispersión, sometimiento o desinterés. Y el mundo responde a eso. Te trata como si no estuvieras del todo. Te ignoran, te interrumpen, te subestiman. Y tú crees que el problema es externo, cuando en realidad lo que sucede es que tu lenguaje no verbal grita que no tienes aún el coraje de sostenerte ante los ojos del mundo. La falta de contacto visual es un gesto sutil, sí, pero también una confesión inconsciente. No me siento digno de ser visto. Los antiguos estoicos sabían que el dominio personal se construye en los pequeños gestos, no solo en la batalla interior contra el deseo o la ira, sino también en cómo habitas tu cuerpo, cómo hablas, cómo miras. Mirar a los ojos no es solo una herramienta de persuasión o de liderazgo. Es una forma de mostrar que no huyes de ti mismo, que no necesitas desviar la vista porque no tienes nada que ocultar. Así que la próxima vez que hables con alguien, no pienses en qué decir para parecer más interesante. Simplemente, quédate, mira,
Aguanta ese primer impulso de desviar los ojos. Permanece, porque solo quien se atreve a mirar sin huir se convierte en alguien imposible de ignorar. Segunda lección: tener una postura encorvada. La forma en que caminas y te sostienes en el mundo revela mucho más de ti que cualquier biografía. Una espalda curvada, unos hombros caídos, una cabeza gacha, no son simplemente consecuencias del cansancio o la costumbre, son manifestaciones físicas de una mente que ha cedido terreno. Porque el cuerpo no miente. Si tu columna se pliega hacia el suelo, es porque tu voluntad también lo ha hecho. Es como si el alma ya no quisiera ocupar su lugar, como si hubiera decidido pasar desapercibida, no molestar, pedir permiso incluso para existir. El estoicismo no es una filosofía de fachada, no te dice que te pongas recto para impresionar, sino para recordarte a ti mismo que estás vivo, que no has venido al mundo a arrastrarte, que tu presencia no debe esconderse sino afirmarse. Un estoico se yergue, no con orgullo hueco, sino con dignidad. No necesita hinchar el pecho como un actor inseguro, pero tampoco se deja caer, porque sabe que la postura es una elección, es la encarnación silenciosa de un principio. No me doblego ante lo que no depende de mí. Y sin embargo, ¿cuántos caminan por la vida como si cargaran sobre sus hombros un peso invisible, como si se disculparan por ocupar espacio, como si la derrota les habitara desde dentro? Lo trágico es que ni siquiera se dan cuenta, se han acostumbrado a mirar el suelo, a vivir en un estado de semi-invisibilidad, creyendo que eso los protege del juicio, pero lo único que logran es desaparecer, borrarse, y con ello pierden ese campo magnético que solo la presencia verdadera puede generar. Enderezar tu espalda no va a cambiar el mundo, pero sí cambiará la manera en que el mundo te percibe. Y, más importante aún, cambiará la forma en que tú mismo te percibes. Una postura firme es una afirmación silenciosa. Estoy listo, estoy aquí, no me retiro. Porque tu cuerpo escucha tus decisiones. Si lo tratas como un trapo, responderá con debilidad. Pero si lo habitas como un templo, se convertirá en tu aliado más poderoso. No es vanidad, es coherencia. El cuerpo debe estar alineado con el espíritu, y si tu alma quiere crecer, tu postura debe seguirla. Así que levanta la mirada, abre el pecho, pisa con intención, no por los demás, sino por ti, porque un ser que se respeta a sí mismo no se encorva, se sostiene, y ese simple gesto lo cambia todo. Tercera lección: cruzarte de brazos. Hay gestos que parecen inocentes, casi automáticos, pero en el lenguaje sutil del cuerpo, nada es casual. Cruzarte de brazos no siempre significa que tienes frío o que estás cómodo. A veces, sin darte cuenta, estás levantando un muro invisible entre tú y el mundo. Te cierras, te proteges, te aíslas, y eso, aunque no lo digas con palabras, se siente. La gente lo percibe. Es como si estuvieras diciendo: no me acerques, no confío, no pertenezco. El magnetismo no nace del ruido ni del exceso de carisma. Nace de una apertura serena, de una presencia que no se esconde ni se protege a la mínima. Y cruzarte de brazos es justo lo contrario. Es una retirada silenciosa, una señal inconsciente de resistencia. Puede que estés escuchando a alguien, pero si tus brazos están cruzados, tu cuerpo está diciendo que no quieres dejarte afectar. Y eso se nota, porque la comunicación no se limita a las palabras. La postura también habla, a veces grita. Un estoico no necesita estar siempre abierto ni siempre dispuesto, pero sí vive en coherencia. Si decide estar en un lugar, está por completo. Si está con alguien, se entrega con presencia. Y esa actitud también se ve en cómo coloca sus manos, cómo mantiene su cuerpo accesible, cómo deja de usar el cuerpo como un escudo. La verdadera fortaleza no teme abrirse. El débil se protege. El fuerte elige estar disponible sin miedo. Y quizás tú creas que es un simple hábito, algo sin importancia. Pero observa lo que pasa cuando bajas los brazos y permites que tus gestos hablen de seguridad, de calma, de confianza. El ambiente cambia. La gente se acerca, se relaja, te perciben como alguien que no tiene necesidad de esconderse, y eso, aunque no lo sepas, te vuelve magnético. Así que empieza a observarte, no para castigarte, sino para reconectarte. Pregúntate: ¿qué estoy diciendo con mi cuerpo cuando no hablo? ¿Estoy cerrando la puerta sin querer? ¿Estoy alejando lo que busco atraer? A veces basta con soltar los brazos y respirar, dejar que el cuerpo se abra como se abre el alma que ya no necesita defenderse. Porque en ese pequeño gesto de apertura se encuentra una gran transformación. Cuarta lección: la inquietud excesiva. Hay algo que delata más rápido a una mente sin dominio: el cuerpo que no puede estar quieto. Ese golpeteo de dedos sobre la mesa, el balanceo constante de una pierna, las manos que buscan cualquier objeto para entretenerse. No es solo nerviosismo, es ruido interior que no sabe dónde colocarse. Y aunque parezca un detalle menor,
Es uno de los gestos más poderosos que destruyen tu magnetismo. Porque el verdadero atractivo no grita, no se agita, no busca llamar la atención. El verdadero magnetismo se expresa en la quietud, en el control, en la economía de movimiento. Cuando alguien es capaz de estar presente sin moverse innecesariamente, sin parecer que quiere huir de sí mismo, transmite algo que el mundo ha olvidado: dominio. No dominio de otros, sino de sí. Porque el cuerpo sigue la mente, y cuando la mente está dispersa, el cuerpo no sabe quedarse. Está atrapado en una especie de urgencia muda que nadie nombra, pero todos perciben. Y ese desasosiego, esa energía desbordada sin dirección, no atrae, ahuyenta. Un estoico, en cambio, ha entrenado su mente para sostenerse. Y ese entrenamiento se nota en su cuerpo. No porque esté rígido o congelado, sino porque sabe cuándo moverse y cuándo quedarse. Cada gesto es intencional, no automático. Cada movimiento tiene un propósito, no una descarga de ansiedad. La serenidad se vuelve visible en los detalles, en las manos que no necesitan esconderse, en la mirada que no salta, en el cuerpo que no necesita entretenerse para tolerar el silencio. Esto no significa que debas volverte una estatua, significa que empieces a notar cuándo te mueves por impulso y cuándo lo haces por elección, que observes cuánta energía desperdicias en gestos sin sentido, que reconozcas que la inquietud es, muchas veces, una forma de huir del presente y que cada vez que huyes, tu magnetismo se disuelve. Prueba a quedarte quieto, no como un reto físico, sino como una declaración invisible. No tengo prisa, no necesito demostrar nada, estoy aquí. Verás cómo cambia todo: tu forma de hablar, la forma en que los demás te escuchan, la manera en que te perciben. Porque quien puede quedarse inmóvil, aunque todo a su alrededor se mueva, tiene algo que el mundo respeta sin saber por qué. Tiene poder. Y el poder silencioso es el más magnético de todos. Quinta lección: la falta de sonrisa. No hay defensa más noble que una sonrisa serena, no forzada, no fingida, no de esas que se estiran por compromiso. Hablo de la sonrisa que brota del que está en paz consigo mismo, esa que no necesita aprobación, pero tampoco se la niega al mundo. Esa que nace, no porque todo esté bien, sino porque uno ha aprendido a estar bien incluso cuando no lo está todo. El problema es que muchos han confundido seriedad con poder. Creen que sonreír los hace ver vulnerables, menos respetables, menos estoicos incluso. Pero no han entendido la lección, porque la frialdad no es fortaleza. El desdén no es autoridad. El magnetismo no se encuentra en un rostro inexpresivo, sino en uno que irradia presencia sin imponerse, que transmite calma sin apagar la calidez, que ofrece humanidad sin perder firmeza. Una sonrisa genuina no es debilidad, es control emocional. Es saber cuándo ofrecer un puente en lugar de un muro. Es tener la inteligencia de abrir el corazón sin desarmar la mente. No necesitas sonreír a todos, pero si caminas por la vida con el ceño fruncido, como si estuvieras librando una batalla constante contra el mundo, no esperes que el mundo quiera acercarse. Y esto va más allá de simpatía. Tiene que ver con la energía que proyectas. Una sonrisa puede cambiar el tono de una conversación, suavizar una tensión, hacer que alguien baje la guardia. Puede ser tu forma más sutil de liderar, no desde el miedo, sino desde la conexión, no desde el juicio, sino desde la comprensión. Los estoicos no iban por ahí sonriendo como bufones, pero tampoco se escondían tras máscaras de dureza. Practicaban la templanza, y eso incluye la capacidad de mostrarte amable sin dejar de ser firme, de sonreír sin necesidad de complacer. Porque quien no puede sonreír, quien siempre se presenta como una muralla, también está diciendo algo. No confío, no me permito abrirme, no estoy disponible. Así que pregúntate, ¿qué mensaje transmite tu rostro cuando entras en una habitación? ¿Invitas o alejas? ¿Empatizas o te aíslas? A veces, un gesto tan simple como una sonrisa auténtica puede ser tu mayor declaración de poder. No el poder de imponer, sino el de atraer sin necesidad de forzar nada. Que tiene quien ya no necesita demostrar quién es, porque su sola presencia lo revela. Sexta lección: no respetar el espacio personal. Hay una forma de violencia que no siempre se ve, pero se siente de inmediato. Invadir el espacio de otro sin permiso. No hace falta gritar, empujar o levantar la voz. Basta con acercarte demasiado, colocarte donde no te han invitado, cruzar esa frontera invisible que cada ser humano necesita para sentirse a salvo. Y aunque parezca insignificante, ese gesto lo cambia todo. Porque cuando no respetas el espacio del otro, le estás diciendo sin palabras: lo mío va primero.
Tu comodidad no importa. Mi presencia es más importante que tu paz. El magnetismo real no se impone, se percibe. No necesita acercarse demasiado para hacerse notar. Al contrario, sabe mantener la distancia justa, sabe leer el ambiente, sabe que el respeto no está solo en las palabras, sino en los centímetros que decides no invadir. Y esa sensibilidad, esa inteligencia silenciosa, es la que genera confianza. Porque el que sabe respetar el espacio físico de otro, suele respetar también sus ideas, su tiempo y sus emociones. Muchos confunden intensidad con conexión. Creen que estar muy cerca demuestra interés, pasión, carisma. Pero en realidad, el exceso de cercanía, cuando no ha sido permitido, genera rechazo, incomoda, rompe el equilibrio. El cuerpo humano lo detecta al instante, se tensa, se defiende, y lo que pudo ser una buena impresión se transforma en incomodidad. La atracción se convierte en sospecha, la confianza en cautela. Los estoicos no hablaban de espacio personal con estas palabras modernas, pero entendían el concepto profundamente. Sabían que el autocontrol también se demuestra en la capacidad de no invadir, que el dominio propio se refleja en la elegancia de la moderación, en saber cuándo acercarse y cuándo detenerse, porque un alma equilibrada no necesita ocupar más espacio del que le corresponde. Se sostiene sin apretar, se afirma sin empujar. Empieza a observar esto en ti. ¿Te acercas demasiado cuando hablas? ¿Invades sin darte cuenta? ¿Buscas compensar tu inseguridad acercándote más de lo necesario? Tal vez tu energía no necesita intensidad, sino presencia. Tal vez no es cuestión de estar más cerca, sino de estar mejor contigo mismo, porque el respeto por el espacio ajeno no te aleja, te vuelve magnético, te convierte en alguien que sabe estar sin desbordar. Y esa rara virtud, en un mundo que no para de empujar, es lo que más atrae. Séptima lección. Mirar constantemente hacia otros lugares. Una conversación no es solo un intercambio de palabras, es un acto de presencia. Estás o no estás, escuchas o simulas. Y uno de los gestos que más rápidamente revela tu falta de atención es ese hábito de mirar a todas partes mientras alguien te habla. Miras el móvil, miras al fondo, miras a otras personas, miras cualquier cosa menos al que tienes delante. Y puede que no lo hagas con mala intención, pero lo haces, y el mensaje que envías es claro. Hay cosas más importantes que tú. No necesitas decirlo, tu mirada lo dice todo. El magnetismo nace de la presencia y no hay presencia sin atención. Si no puedes sostener la mirada, si tus ojos vagan como si buscaran algo más interesante que el ahora, entonces el otro lo siente y se cierra. Porque todos queremos sentirnos vistos, no adorados, no analizados, solo vistos de verdad. Y tú no puedes ver a nadie si estás escapando con la mirada. La filosofía estoica no exige perfección, pero sí exige integridad. Y estar con alguien sin estar realmente ahí es una forma sutil de incoherencia. Los estoicos hablaban del momento presente no como una moda, sino como una práctica vital. La atención plena era su forma de respeto, de dominio, de conexión real. Cuando Marco Aurelio decía, «Dedícate a lo que tienes entre manos con la dignidad que exige la naturaleza humana», no se refería solo al trabajo, también a las personas, también a las miradas. Y es curioso cómo todo cambia cuando decides estar del todo. Cuando detienes ese impulso automático de mirar a tu alrededor como si el mundo te debiera algo más interesante. Cuando, en vez de buscar, eliges permanecer, porque entonces el otro lo siente. Y sin darte cuenta, empiezas a proyectar algo raro y valioso: solidez. No subestimes esto. En un mundo lleno de distracciones, el que mira con atención se vuelve magnético, no por lo que dice, sino por cómo hace sentir. Así que la próxima vez que alguien te hable, quédate, no solo con tu cuerpo, quédate con los ojos, quédate con el alma, porque a veces lo que más atrae no es lo que haces, sino lo que dejas de evitar. Octava lección: hacer gestos demasiado agresivos y bruscos. Hay movimientos que empujan, que cortan, que incomodan, no porque sean violentos, sino porque no saben medir su intensidad. Un gesto demasiado rápido, una mano que irrumpe en el espacio del otro, una manera de hablar con el cuerpo como si el mundo necesitara ser sacudido para prestarte atención. Y ahí está el problema. Cuanto más bruscos son tus gestos, más transmites la sensación de que no te basta con ser escuchado, necesitas imponerte. Pero el magnetismo auténtico no impone, no exagera, no intimida, es discreto, controlado, preciso, habla con menos, pero dice más. Y cuando te mueves con agresividad, aunque no digas una sola palabra, estás gritando por dentro. Tal vez ni lo notes, tal vez lo hagas por hábito, porque creciste en entornos donde la energía era sinónimo de autoridad, donde quien más ruido hacía era el que más mandaba.
pero hoy estás aquí para romper con eso. El dominio estoico no tiene nada que ver con gestos teatrales. Un estoico no se expresa con urgencia, ni con necesidad de ser aprobado. Sus movimientos son exactos porque su mente lo es. Sus manos no golpean la atmósfera para hacerse notar. Se mueven cuando tienen que moverse. El resto del tiempo reposan, porque sabe que quien no domina su cuerpo difícilmente domina sus pensamientos. Y aquí no se trata de actuar con lentitud forzada, ni de volver tu lenguaje corporal en una coreografía artificial. Se trata de conciencia, de observarte cuando hablas. ¿Te aceleras? ¿Interrumpes con el cuerpo? Tu energía invade, tensa, incomoda. Tal vez no necesitas más expresividad, sino más pausa. Tal vez tu presencia se volvería más poderosa si tus gestos no quisieran convencer a nadie, solo acompañar lo que dices con equilibrio. Hay una belleza poderosa en la contención, una elegancia en quien no siente la urgencia de exagerar para ser entendido. Y esa elegancia se vuelve magnética porque es rara. Porque en un mundo de sobresaltos, el que se mueve con mesura transmite algo profundamente atractivo. Está en paz consigo mismo. No necesita apurarse, no necesita imponerse, ya está. Y eso, más que 1000 palabras, atrae en silencio. 9. Lección. Tener una imagen desaliñada. No se trata de moda, no se trata de marcas, ni de seguir tendencias vacías. Se trata de lo que transmites incluso antes de abrir la boca. Tu ropa, tu higiene, tu forma de caminar. Todo eso habla de ti antes que tus ideas. Y aquí viene el error de muchos: confundir autenticidad con descuido. Creer que no importa lo externo porque lo interno es lo valioso. Pero ese es el argumento perfecto del que se ha rendido, del que no quiere enfrentarse al espejo. Un estoico no busca aprobación por su aspecto, pero tampoco lo descuida. ¿Por qué? Porque sabe que su presencia es una extensión de su disciplina, que cada mañana, al vestirse con intención, al cuidar su aspecto con dignidad, está entrenando el respeto, no hacia los demás, hacia sí mismo. El desaliño no es rebeldía ni libertad, muchas veces es dejadez, es una forma silenciosa de decir: nada importa, yo no importo. Y cuando tú no te importas, el mundo lo nota y responde en consecuencia. El magnetismo nace del orden, de la coherencia entre lo que piensas, lo que haces y cómo te presentas. Nadie se siente atraído por quien parece no habitarse, por quien se mueve como si el cuerpo fuera un trapo, como si vestirse bien fuera vanidad y no respeto. No hablamos de lujo, hablamos de pulcritud, de presencia, de estar en tu sitio y honrarlo. Y sí, puedes tener grandes ideas, una mente brillante, una espiritualidad profunda, pero si tu imagen le dice al mundo que estás desconectado de ti, que no te cuidas, que no te importas, todo ese poder se pierde antes de llegar. El mensaje no entra, no por superficialidad, sino por coherencia. Cuídate, no para impresionar, sino para recordarte quién eres. Elige tu ropa como el que afila su espada, no para herir, sino para estar preparado, porque quien se respeta en los detalles también lo hará en las decisiones grandes. Y eso se nota: una barba descuidada, un aliento descuidado, una piel sin atención. Todo eso va sumando o restando. No lo ignores. La imagen no es lo más importante, pero sí es lo primero que se ve. Y lo primero que se ve debería reflejar lo que estás construyendo por dentro, no como un adorno, sino como una declaración silenciosa. Me valoro, me cuido, me represento, y esa energía, créeme, se siente y atrae. 10ª lección. Hablar demasiado de ti mismo. Hay una trampa sutil que muchos caen sin darse cuenta. Pensar que contar tu historia una y otra vez te vuelve interesante. Que hablar de tus logros, tus opiniones, tus planes, tus heridas, te hará más cercano o admirable. Pero ocurre justo lo contrario. Cuanto más hablas de ti, más te alejas, más desgastas tu presencia, más destruyes ese magnetismo silencioso que nace, no de lo que dices, sino de lo que eliges callar. El exceso de yo cansa, porque revela ansiedad, no confianza, necesidad de validación, no profundidad. El magnetismo no necesita explicar quién eres, se siente. Está en cómo escuchas, no en cómo te vendes. Está en la calma con la que ocupas el espacio sin saturarlo con palabras. Está en dejar que el otro hable sin tener que interrumpir con una historia que te devuelva el foco. Porque quien de verdad se conoce no tiene prisa por contar su vida. Y esto no significa volverte inaccesible o misterioso a la fuerza. Significa entender el equilibrio, saber cuándo compartir desde el alma y cuándo simplemente sostener el silencio. Porque el que habla sin medida está más interesado en ser oído que en conectar. Y ahí se rompe la magia. El interés genuino se evapora, la conversación se vuelve monólogo y tú, sin querer, te vuelves invisible aunque no dejes de hablar.
Los estoicos sabían que el ego desbordado es el enemigo número uno de la virtud, que no hay sabiduría en quien no sabe escuchar, que el respeto se gana más en la escucha atenta que en el discurso brillante, y es que hay una fuerza inmensa en quien no necesita ocupar el centro, en quien puede desaparecer de escena sin perder su esencia. Así que obsérvate, ¿te escuchas hablando demasiado? ¿Tienes la urgencia de contarlo todo? Tal vez no necesites decir más. Tal vez lo que de verdad te hará inolvidable es lo que decides guardar, porque en ese acto silencioso de contenerte hay algo profundamente magnético. Es ahí donde empieza el respeto, es ahí donde los demás dejan de verte como un ruido más y empiezan a sentir que están frente a alguien distinto. Hemos llegado al final, y si estás aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti quiere mejorar, quiere afinar su presencia, quiere dejar de ser invisible, y eso ya te distingue del resto. Ahora dime, ¿cuál de estos gestos crees que te ha estado jugando en contra sin que lo notaras? ¿Cuál te ha hecho reflexionar más? ¿Es esa mirada que esquivas sin darte cuenta? ¿Esa postura que se encoge cuando deberías sostenerte? ¿Esa inquietud que habla más de tu ansiedad que de tu poder? Quiero que lo pienses de verdad. Que no pases este video como uno más. Porque estas preguntas no son para entretenerte. Son para despertar algo que ya estaba dormido dentro de ti. Y si has llegado hasta aquí, déjame un comentario con la frase: llego hasta el final porque quiero ser magnético de verdad. Así sabré que eres de los pocos que no solo escuchan, sino que se comprometen. Y de paso cuéntame, ¿cuál de los 10 gestos vas a empezar a trabajar desde hoy? ¿Cuál sientes que más necesitas transformar? Porque esto no va de perfección, va de conciencia, y la conciencia empieza justo ahora.